Hay un tipo de ansiedad del que casi nadie habla, pero millones de personas lo buscan cada día sin saber exactamente cómo describirlo. No suele aparecer en conversaciones, no se ve desde fuera y muchas personas ni siquiera saben ponerle nombre. Solo saben que algo ocurre dentro de su mente. Algo que aparece cuando todo está en silencio, cuando el día termina y el cerebro deja de tener distracciones externas. De repente la mente empieza a moverse más rápido de lo normal. No es exactamente miedo, tampoco es estrés en el sentido tradicional. Es más bien una sensación constante de inquietud, como si el cerebro estuviera esperando algo que aún no ha ocurrido. Lo curioso es que esta ansiedad no siempre aparece en los momentos obvios. Muchas personas pueden pasar todo el día funcionando con absoluta normalidad. Trabajan, estudian, mantienen conversaciones, hacen sus tareas y nadie percibe nada extraño. Desde fuera parecen completamente tranquilos. Pero cuando llega la noche, cuando el ruido desaparece y el entorno se vuelve silencioso, algo cambia. La mente empieza a repasar situaciones del pasado. Conversaciones pequeñas. Detalles que probablemente nadie más recuerda. Una frase que dijiste hace semanas. Una decisión que tomaste hace años. Y sin darte cuenta tu cerebro empieza a analizarlo todo como si hubiera un problema que necesita resolverse inmediatamente. Este fenómeno tiene una explicación psicológica bastante interesante. Durante el día, el cerebro está ocupado procesando estímulos constantemente. Sonidos, conversaciones, movimiento, pantallas, información visual, tareas pendientes. Todo eso mantiene la mente orientada hacia el exterior. Pero cuando el entorno se calma, el cerebro cambia de modo. En psicología se habla de un estado mental en el que la mente deja de reaccionar al mundo exterior y empieza a revisar pensamientos internos. Es como si el cerebro activara un sistema automático de análisis. Y en ese momento es cuando muchas personas experimentan lo que podríamos llamar ansiedad silenciosa. Porque cuando el cerebro revisa el pasado o imagina el futuro, no lo hace de forma neutral. Está diseñado para detectar posibles amenazas, para analizar errores, para encontrar cosas que podrían salir mal. Desde un punto de vista evolutivo, esto tenía muchísimo sentido. Durante miles de años, los seres humanos sobrevivieron precisamente gracias a su capacidad para anticipar peligros. Imaginar posibles escenarios negativos podía salvar vidas. Pero el cerebro moderno sigue funcionando con ese mismo sistema incluso cuando vivimos en entornos mucho más seguros. El resultado es que la mente sigue buscando amenazas, incluso cuando no existen. Por eso muchas personas sienten esa inquietud inexplicable cuando todo está en calma. Es como si la mente se negara a descansar completamente. Siempre hay algo más que analizar, algo más que revisar, algo más que anticipar. Y aquí aparece un detalle muy curioso que casi nadie menciona. Muchas personas que viven con este tipo de ansiedad no parecen ansiosas desde fuera. De hecho, muchas veces son personas muy funcionales. Cumplen con sus responsabilidades, hablan con normalidad, mantienen relaciones sociales y pueden parecer bastante tranquilas. Pero internamente su mente funciona a una velocidad constante. Observan mucho, analizan mucho y piensan mucho más de lo que muestran. Este tipo de mente tiene una ventaja y un inconveniente al mismo tiempo. La ventaja es que suelen ser personas reflexivas, conscientes y con gran capacidad de análisis. Detectan detalles que otros pasan por alto. Piensan en las consecuencias antes de actuar. Pero el problema aparece cuando ese sistema de análisis se vuelve demasiado activo y empieza a generar bucles de pensamiento. Un bucle mental es cuando un pensamiento aparece, la mente intenta resolverlo, no encuentra una respuesta clara y entonces el pensamiento vuelve a aparecer con más intensidad. El cerebro interpreta la repetición como una señal de que el asunto es importante. Y cuanto más intentas resolver ese pensamiento, más presente se vuelve. Muchas personas describen esta sensación como si su mente no tuviera un botón de pausa. Los pensamientos llegan uno detrás de otro sin que puedas detenerlos fácilmente. Pero hay algo aún más interesante en todo esto. La ansiedad silenciosa no siempre está relacionada con problemas reales. Muchas veces aparece precisamente en personas que intentan hacer las cosas bien. Personas responsables, personas que revisan sus decisiones, que analizan situaciones para evitar errores y que intentan mantener cierto control sobre su vida. Ese estilo mental puede ser muy útil durante el día.
Ayuda a tomar decisiones más cuidadosas, a planificar mejor y a anticipar problemas. Pero cuando llega la calma, toda esa actividad mental sigue funcionando aunque ya no sea necesaria. Es como un motor que sigue encendido incluso cuando el coche está parado. Y aquí hay algo que la mayoría de la gente no sabe. El cerebro humano no distingue muy bien entre imaginar un problema y estar viviendo un problema real. Cuando imaginas una situación negativa, tu sistema nervioso puede reaccionar como si realmente estuviera ocurriendo. Por eso algunas personas sienten tensión, inquietud o incluso agotamiento mental después de largos periodos pensando demasiado. No porque haya pasado algo en la realidad, sino porque el cerebro ha estado trabajando como si estuviera enfrentando una amenaza real. Ahora bien, esto no significa que la ansiedad silenciosa sea algo extraño o anormal. En realidad es mucho más común de lo que parece. La diferencia es que algunas personas han aprendido con el tiempo a relacionarse con esos pensamientos de una forma distinta. En lugar de intentar resolver cada pensamiento que aparece, empiezan a observarlos como simples eventos mentales. Ideas que surgen y desaparecen. Porque no todos los pensamientos necesitan una respuesta. No todos los pensamientos representan un problema real. Y entender eso puede cambiar completamente la relación que tienes con tu propia mente. Cuando dejas de tratar cada pensamiento como una señal de alarma, el cerebro empieza a reducir poco a poco ese estado constante de análisis. Es un proceso gradual, pero ocurre. La mente aprende que no necesita reaccionar a todo lo que aparece. Curiosamente, muchas personas descubren algo inesperado cuando empiezan a comprender cómo funciona su mente. La ansiedad que sentían no era necesariamente una señal de debilidad. Era simplemente un sistema de pensamiento muy activo funcionando sin descanso. Un cerebro que intenta anticipar problemas constantemente para protegerte. Y cuando entiendes ese mecanismo, algo cambia en tu forma de verlo. Ya no estás luchando contra tu mente. Estás aprendiendo cómo funciona. Y cuando comprendes cómo funciona tu mente, empiezas a tener algo que antes parecía imposible. Empiezas a tener control sobre cómo respondes a esos pensamientos. Porque al final la ansiedad silenciosa no aparece porque haya algo mal contigo. Aparece porque tu cerebro está intentando protegerte incluso cuando no es necesario. Y cuando aprendes a reconocer ese mecanismo, la mente empieza a hacer algo que antes parecía muy difícil. Empieza a calmarse. Poco a poco. No de golpe, pero progresivamente. Porque el cerebro humano tiene una capacidad increíble para adaptarse. Y cuando entiende que no necesita permanecer constantemente en modo alerta, empieza a liberar esa tensión interna. Muchas personas pasan años creyendo que su forma de pensar es simplemente parte de su personalidad. Que preocuparse demasiado es algo normal en ellas. Pero cuando descubren cómo funcionan realmente estos procesos mentales, muchas cosas empiezan a tener sentido. Entienden por qué su mente analiza tanto el pasado. Por qué anticipa constantemente el futuro. Y por qué a veces sienten esa inquietud inexplicable incluso cuando todo parece estar bien. Comprenderlo no elimina los pensamientos de inmediato, pero cambia la forma en la que reaccionas ante ellos. Y eso por sí solo puede transformar completamente tu experiencia mental. Porque al final no se trata de eliminar todos los pensamientos. Eso sería imposible. Se trata de aprender a no quedar atrapado dentro de ellos. Cuando empiezas a observar tu mente en lugar de reaccionar automáticamente a cada pensamiento, el sistema empieza a regularse de forma natural. La ansiedad deja de alimentarse de la atención constante. Y poco a poco pierde intensidad. Así que si alguna vez has sentido que tu mente funciona sin descanso, si te has encontrado repasando conversaciones del pasado o imaginando situaciones futuras una y otra vez, puede que no sea simplemente una forma de ser. Puede que estés experimentando algo que millones de personas viven cada día sin saberlo. La ansiedad silenciosa. Y entender cómo funciona puede ser el primer paso para empezar a calmarla. Porque cuanto más entiendes tu mente, más poder tienes para cambiar la forma en la que interactúas con ella. Y a veces ese simple cambio de perspectiva puede marcar una diferencia mucho mayor de lo que imaginas.